La narrativa bíblica sobre el origen de la humanidad comienza con un acto grandioso y soberano, la creación del universo. Justo en las primeras palabras de Génesis, el texto sagrado nos da una verdad fundamental: al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta simple pero poderosa declaración establece la base de toda la historia bíblica, revelando a un creador supremo detrás de todo lo que existe. La secuencia de creación se describe con precisión y propósito. En 6 días, Dios dio forma al cosmos con orden y belleza. El primer día, surgió la luz, separándose de la oscuridad. En el segundo, se formó la expansión que divide las aguas. En el tercero, surgieron las tierras secas y la vegetación brotó. El cuarto día vio el nacimiento del sol, la luna y las estrellas, marcando los tiempos y las estaciones. En el quinto, los mares estaban llenos de vida, y los pájaros poblaron los cielos. Finalmente, en el sexto día, se criaron animales terrestres, y luego, el vértice del trabajo divino, el ser humano. Pero la creación de hombres y mujeres no fue un acto común. Génesis revela que Dios los ha hecho con su propia imagen, dotándolos con una dignidad y un propósito únicos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo con nuestra semejanza, dijo el Creador, dándoles autoridad sobre toda la tierra. El hombre y la mujer fueron formados con un propósito: reflejar el carácter de Dios y manejar su creación sabiamente. Después de completar su trabajo, Dios consagró el séptimo día como un momento de descanso, el sábado, un símbolo de perfección y una invitación a la humanidad para recordar su dependencia del Creador. Pero la historia no se detiene allí. El segundo capítulo de Génesis profundiza los detalles de la creación de la primera pareja. Dios dio forma a Adán del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de la vida, transformándolo en un ser vivo. Luego plantó un jardín en Edén, un lugar de abundancia y comunión, donde Adán debería cultivar y mantener la tierra. Dios le dio a Adán un orden claro: de todos los árboles del jardín que puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que lo comas, seguramente morirás. Esta prohibición no fue un capricho, sino una prueba de obediencia y confianza. Pero Dios se dio cuenta de que no era bueno que el hombre estuviera solo. Después de presentarle a Adán todos los animales para nombrarlos, y ningún ser correspondido a su necesidad, Dios actuó extraordinario: tomó una costilla de Adán y formó Eva, la primera mujer. Al verla, Adán exclamó, llena de alegría: «Este es el hueso de mis huesos y carne de mi carne». Vivieron en perfecta armonía, desvergonzada, disfrutando de una relación íntima con Dios. Pero esta paz no duraría. Génesis 3 registra la caída, el momento en que el pecado entró en el mundo. La astucia y la serpiente engañosa distorsionó las palabras de Dios y sembró dudas en el corazón de Eve: «Es cierto que Dios dijo que no deberías comer de ningún árbol de jardín». Con habilidad, el enemigo hizo que la prohibición pareciera una restricción injusta y prometió que cuando comen la fruta se convertirían en Dios. Sedunado por la promesa, Eva comió y ofreció a Adán, quien también comió. Inmediatamente, sus ojos se abrieron, no a una realidad superior, sino a la desnudez, la vergüenza y el miedo. Intentaron esconderse de Dios, pero el Creador en su justicia los confrontó. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Las consecuencias fueron devastadoras: la serpiente estaba maldecida para gatear, la mujer sufriría dolor en el parto y el hombre enfrentaría un trabajo duro hasta que volviera al polvo. La muerte, anteriormente desconocida, ahora era parte de la existencia humana. Aún así, en medio del juicio, surgió una promesa de esperanza. Dios anunció a la serpiente: «Pondré enemistad entre usted y la mujer, entre su descendencia y su descendiente. Esto le hará daño a su cabeza, y usted las lastimará el talón». Esta profecía, conocida como protoevangelio, señala un futuro liberador que aplastaría el poder del mal. Expulsados de Edén, Adán y Eve comenzaron a vivir en un mundo marcado por la caída. Sus hijos, Caín y Abel, ilustraron las consecuencias del pecado. Abel, pastor, le ofreció a Dios un sacrificio aceptable, mientras que Caín, agricultor, tenía los frutos de la tierra, pero su corazón no estaba bien. Consumido por la envidia, Caín mató a su propio hermano. Cuando Dios lo cuestionó, Caín respondió con desdén: «No lo sé. Soy la guardia de mi hermano». Como castigo, fue condenado a deambular por la tierra, pero recibió una marca divina para protegerlo. La historia continúa con el nacimiento de Seben,
que reemplazaría a Abel, y la siguiente genealogía revela a los hombres que buscaban a Dios, como Enoc, a quien dice, caminó con Dios y ya no era, porque Dios lo llevó a él. Esta misteriosa expresión sugiere una relación tan íntima con el Creador que Enoc ha escapado de la muerte común. Pero a medida que la humanidad se multiplicaba, el mal también creció. La tierra estaba llena de violencia y corrupción, hasta el punto de que Dios estaba triste por crear al hombre. Pero en medio de la depravación, un hombre se destacó, Noé, descrito como justo y justo, que caminó con Dios. Fue para el que Dios reveló su plan de juicio, una inundación que purificaría la tierra, y le dio la misión de construir un arca para salvar a su familia y a los animales, preservando así la vida para un nuevo comienzo. Noé, sin embargo, no dudó. Con una fe inquebrantable, siguió las instrucciones divinas a la carta, construyendo el arca con precisión y dedicación. Cada tablero, cada compartimento, cada detalle era un acto de obediencia a un Dios que, aunque triste con la humanidad, todavía ofrecía una puerta de entrada a la redención. Cuando todo estaba listo, cuando entró el último animal y se almacenó la última disposición, Dios cerró la puerta. Y luego vino el juicio. El día exacto marcado por la divina soberanía, el 7º día del 2º mes del año sexual de la vida de Noé, el cielo fue desgarrado. Las compuertas de los cielos se abrieron en una inundación sin precedentes, mientras que las fuentes del gran abismo brotaron con furia incontrolable. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin un respiro, inundando la tierra hasta que incluso los picos más altos de las montañas desaparecieron debajo de las aguas. Toda la vida fuera del arca ha sido barrida. Toda la arrogancia, toda violencia, todo pecado que había corrompido la creación fue tragada por las olas. Era el final de un mundo, y el nacimiento de otro. Pero Dios no había olvidado su promesa. Después de 150 días, las aguas comenzaron a retirarse. El arca, tomado por las cadenas, descansó sobre las colinas de Ararat, como un símbolo de esperanza anclado en la solidez de la tierra renovada. Noé, sin embargo, no actuó por impulso. Esperado. Primero, envió un cuervo, que voló sin rumbo, sin regresar. Luego resolvió una paloma, que regresó con una rama de oliva en su pico, una señal de que la tierra finalmente respiró nuevamente. Cuando la paloma ya no regresó, Noé sabía, era hora. Al pisar el humedal, aún marcado por el paso de las aguas, el primer gesto de Noé no fue el alivio egoísta, sino de una profunda gratitud. Construyó un altar y ofreció sacrificios al Señor, reconociendo que la salvación no era su mérito, sino el don de la misericordia divina. Y Dios, conmovido por ese acto de devoción, hizo algo extraordinario, estableció un pacto eterno. Establezco mi alianza contigo, dijo, toda la vida nunca será destruida por aguas de inundación, nunca habrá una inundación para destruir la tierra. Como un sello de esta promesa, un arco iris brilló en el cielo, no como un mero fenómeno natural, pero como un pacto visible entre el Creador y su creación, un recordatorio de que incluso en la corte hay espacio para la gracia. Pero la historia no terminaría allí. Dios no solo conservó la vida, la reordenó. Frente a Noé y sus hijos, Sin, Cam y Jaf, el Señor ha establecido nuevas pautas para la humanidad renacida. Permitió el consumo de carne, pero prohibió la sangre, simbolizando el respeto por la vida que se había dado. Y, con solemne gravedad, instituyó un principio fundamental. Quien derrame sangre del hombre a través del hombre será derramado, porque el ser humano fue creado a imagen de Dios, y esta imagen no pudo ser profanada sin consecuencias. Sin embargo, la sombra del pecado aún se cernía sobre la nueva humanidad. Un incidente oscuro, el deshonor de Noé de su hijo Cam, seguido de la maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, reveló que incluso después de la inundación, el corazón humano todavía era capaz de error. Pero también había bendición, sobre Fuera, cuyo linaje sería una bendita descendencia, y sobre Jaf, cuyos hijos se extenderían y habitarían en las tiendas de Sem. Esta narración, más que un relato genealógico, fue una advertencia y una profecía, las elecciones de una generación se harían eco de lo siguiente. Y así, la Génesis 10 se desarrolla como un mapa de la humanidad postdiluviana, rastreando el origen de las naciones conocidas de los 3 hijos de Noé. Cada nombre, cada tribu, cada gente enumerada no era mera detalle histórico, era una prueba de que a pesar de la dispersión, Dios todavía tejió su plan a través de generaciones. Pero la unidad frágil no duraría. La ambición humana, siempre al acecho, pronto daría lugar a un nuevo desafío, la Torre de Babel.
En un momento en que toda la tierra hablaba una sola lengua, los hombres, unidos con un propósito común, decidieron construir una ciudad y una torre cuyo máximo llega a los cielos. No era un trabajo de adoración, sino de autoafirmación, pero Dios vio más allá de las piedras y el mortero. Reconoció ese esfuerzo no por la búsqueda de la grandeza, sino la rebelión disfrazada, el deseo de igualar al Creador, para desafiar los límites establecidos por él. He aquí, la gente es uno, y todos tienen el mismo idioma, dijo el Señor. Este es solo el comienzo, ahora, nada les impedirá hacer todo lo que planean. Y luego Dios actuó. No con fuego o inundación, sino con una intervención sutil y definitiva, confundió sus lenguas. De repente, el canto de unisón se volvió incomprensible balbuceo. El trabajo se detuvo. La unidad colapsó. Los hombres, incapaces de entenderse, se extienden por la tierra, llevando con ellos el eco de una lección intemporal. La verdadera grandeza no está construida en arrogancia, sino en humildad ante el que da propósito a cada trabajo humano. La ciudad inacabada se conoció como Babel, confusión, un monumento para no progresar, sino a la fragilidad del orgullo. Con este episodio, la historia primitiva de la humanidad en Génesis termina. Pero no es un final interminable. Es el preludio de algo más grande. Porque a medida que los hombres se dispersaban, Dios ya estaba preparando el próximo capítulo de su historia de redención. Y comenzaría con un hombre llamado Abraham. Pero fue precisamente allí, en el momento de una mayor desesperación, que Dios reveló su poder de una manera inconfundible. El mismo Dios que había hablado con Abraham bajo las estrellas, que había luchado con Jacob en la oscuridad de la noche y que había preservado a José en las mazmorras de Egipto ahora se levantó para escribir uno de los capítulos más gloriosos de su historia de redención. Con un soplo de autoridad divina, Moisés alcanzó el mar. Y lo imposible sucedió, las aguas se dividieron cuando las cortinas abridas por un rey, formando dos inmensas paredes a la derecha e izquierda. La gente de Israel, que momentos antes de que temblaban frente a cierta muerte, ahora avanzaban sobre un pie magro a través del lecho seco del mar, mientras las olas se alzaban como centinelas silenciosas a su alrededor. Era más que un escape, era un bautismo. Esos pasos en tierra entre las paredes líquidas sellaban una alianza, ya no eran esclavos, sino una gente libre y elegida, marcada por el milagro. Y cuando el último hebreo pisó la orilla opuesta, cuando las madres que llevaban a sus hijos en sus brazos miraron hacia atrás por última vez, Dios liberó las riendas de la naturaleza. Las aguas, como un ejército obediente, arrojados a su lugar, tragando autos, caballos y soldados, el orgullo de Egipto se hundió en el mismo mar que las pruebas. Tu derrota se juega. Así, el Señor salvó a Israel ese día, escribe Éxodo 2:30, no con espadas o estrategias humanas, sino con un poder que sacude los tronos de los tiranos. Ese día en el Mar Rojo no fue solo una victoria militar. Fue un sermón en acción. Faraón, con todo su ejército, había desafiado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y ahora yacía en las profundidades, mientras que las personas que despreciaba cantaban en la orilla. Miriam, la profetisa, tomó una pandereta en sus manos, y las mujeres bailaron al sonido de una canción que haría eco de generaciones, canta al Señor, porque Él es soberano exaltado, Él arrojó al caballo y a su caballero en el mar. Éxodo 3:21. No era una canción de venganza, sino de adoración. Porque allí, entre el desierto por delante y el mar detrás de la espalda, Israel aprendió una lección que nunca olvidaría: la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias sino de su carácter. Pero la libertad, como pronto descubrirían, no fue el final del viaje, fue el comienzo de una prueba. El desierto les esperaba, vastos e implacables, un espejo de sus propios corazones. Y fue allí, entre sed y hambre, entre rebelión y providencia, que Dios comenzaría a forjar no solo una nación, sino también a las personas que llevarían su promesa a los fines de la tierra. Porque la historia que comenzó con un hombre llamado Abraham, que se desarrolló en las luchas de Jacob y los sueños de José, ahora ganó un nuevo capítulo, el de un Dios que no solo se libera sino que camina con su pueblo. Y cada paso en el desierto fue un recordatorio: la misma mano que dividió el mar también apoyaría sus pies en la arena abrasadora. Pero fue en este momento que el miedo amenazó con paralizar a una gente entera que Moisés se levantó como un faro irrompible. No tengas miedo. Se hacía eco de su voz sobre el mar enojado mientras las olas parecían tragar la última esperanza. Manténgase firme y vea la salvación que operará hoy. Éxodo 2:13. No fue una promesa vacía.
Fue una invitación para presenciar lo imposible de convertirse en el camino. Cuando Moisés alcanzó las aguas, no fue la fuerza humana la que los dividió, sino el aliento divino, un viento impetuoso que arrancó el mar en dos paredes de cristal líquido, revelando un camino seco donde solo había abismo. Los israelitas avanzaron, los pies firmes en la arena que Dios mismo se había secado, mientras que el ejército de Egipto, cegado por la arrogancia, ahogado en el mismo mar que se cerró como una tumba sobre ellos. Y luego llegó la esquina. No es un murmullo de alivio, sino un himno de guerra triunfante, cantado por voces que acaban de tratar con terror. Cantaré al Señor, porque Él es soberano exaltado. Éxodo 15, 1. Ese día no solo marcaría un escape, sería el nacimiento de una identidad. Un pueblo que había salido del útero de la esclavitud ahora aprendió a marchar bajo la bandera de la libertad, guiadas no por mapas o generales, sino por una columna de fuego que ardía en las noches oscuras y una nube que los protegía del sol abrasador durante el día. Era Dios escribiendo su presencia en fuego y sombra, demostrando que la misma mano que los había liberado no los abandonaría en el desierto. Y el desierto revelaría su propósito. Allí, donde el hambre llevaba y la sed ardía, el pan del cielo, el maná, caería como rocío sobre la arena, blanca y dulce como la promesa de que ningún hijo de Abraham perecería por necesidad. Cuando la sed los oprimió, Dios ordenaba a la roca que brotara agua, convirtiendo la piedra en una fuente viva. Cada milagro fue una lección. Providence no es una oportunidad, sino un pacto. 3 meses después de salir de Egipto, sus pies tocaron el terreno sagrado del Sinaí, donde Dios mismo descendió al trueno y al rayo para sellar un pacto eterno. Ahora, si me obedeces completo y fielmente, serás mi tesoro personal entre todos los pueblos. Éxodo 19, 5. No fue una invitación a la servidumbre, sino a la grandeza, un reino de sacerdotes, una nación santa, llamado para reflejar la santidad del Dios que los había elegido. Y luego, en la cima de la montaña envuelta en humo, Dios escribió con su las palabras que darían forma a una civilización, los 10 mandamientos se darían forma. No eran meras reglas, sino los cimientos de una sociedad donde el amor por Dios y el vecino se entrelazaban como los cables de la misma tela. Mientras Moisés recibió las tabletas de piedra, pero las personas, impacientes y con memoria corta, dispararon oro en una pantorrilla, intercambiando la gloria de lo invisible a la sombra de un ídolo. La traición rompió el corazón de Moisés, y las tablas también. Pero incluso allí, en el gris de la rebelión, prevaleció la misericordia. Dios, que podría haber consumido a esas personas con fuego, eligió esculpir las leyes por segunda vez, demostrando que su amor es más fuerte que nuestra infidelidad. Y como si no fuera suficiente para dar leyes, Dios quería dar algo aún más sorprendente, una dirección. Haz un santuario para mí, y me detendré entre ellos. Éxodo 25, 8. El tabernáculo no era solo una tienda de campaña, era un símbolo vivo que el Creador del universo había elegido vivir entre la piel de las ovejas y las carpas de madera de acacia. En el lugar más sagrado, en el arca del pacto, la presencia de Dios descansaría entre los querubines de oro, recordando cada generación que no era un Dios lejano, sino el que camina con nosotros. Casi un año ha pasado en el Sinaí, suficiente tiempo para aprender que la obediencia no es una carga, sino el camino a la bendición. Cuando finalmente partieron, la tierra prometida ya se podía ver en el horizonte. Se enviaron 12 espías para reconocer a Canaán, y Ten regresó con un informe que congeló la sangre. Hay gigantes en las paredes, y somos como langostas. Números 1 y 33. Pero 2 hombres, Joshua y Caleb, vieron con los ojos de la fe lo que otros no podían ver: el Señor está con nosotros. No tengas miedo. Números 14, 9. Pero la gente eligió creer en el miedo. Y el miedo, como siempre, tiene un precio. 40 años de peregrinación, una generación entera condenó a deambular hasta que sus huesos se blanquearon en el desierto. Pero incluso en la disciplina, Dios no era un padre. El maná continuó cayendo, la nube no se alejaba, y cada mañana, la misericordia se renovaba como el rocío. Cuando finalmente se publicó la nueva generación en las puertas de Canaán, Moisés, el hombre que había hablado cara a cara con Dios, trepó al monte Nebo no como un conquistador, sino como un profeta que vio más allá del tiempo. A partir de ahí, sus ojos, ya velados por la edad, contemplaron la tierra que no pisaría, pero que sus hijos heredarían. Elige la vida. Fue su último llanto. Deuteronomio 30, 19, no como consejo, sino como un grito de guerra.
Porque servir a Dios no es una opción entre muchos, es la única opción que conduce a la vida plena, a la tierra que los hombres de la leche y la miel, la herencia que ningún ejército puede robar. Y luego Moisés durmió en el Señor, y Josué, el hombre cuyo nombre significa el Señor salva, se hizo cargo del liderazgo. Sé fuerte y valiente. Él resonó en la voz de Dios sobre él. No se aterrorice, porque estaré con usted donde sea que estén. Josué 1, 9. Y cuando las paredes de Jericó se derrumbaron al sonido de las trompetas, no fue por la fuerza de los hombres, sino por el poder de la palabra que los hizo marchar. Ciudad tras ciudad, batalla tras batalla, Josué llevó a Israel a la posesión de la promesa. Cuando finalmente dividió la tierra entre las tribus, cada piedra, cada valle, cada primavera era un sello divino, cumplí lo que le juré a Abraham. Pero la historia no terminaría en triunfo. Porque el corazón humano, cuando olvidas a Dios, es un suelo fértil para la idolatría. Después de Josué, Israel entró en un ciclo oscuro: pecado, opresión, grito, liberación. Jueces, héroes imperfectos como Débora, que dirigieron ejércitos con la autoridad de una profetisa, Gideón, quien con 300 hombres y peces rompió el poder de Midian, y Sansón, cuya fuerza era tan grande como su debilidad, eran como los apósitos en una nación herida. En aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hizo lo que encontró más heterosexual. Jueces 9 y 25. Y lo que el hombre encuentra recto, sin Dios, es casi siempre una curva para la ruina. Fue en este vacío donde emergió Samuel, el último juez y el primer profeta de una nueva era. De un niño, su vida ha sido un testimonio de que Dios escucha el grito de aquellos que no tienen voz, como la de su madre, Ana, cuyas lágrimas han sacado el piso del santuario hasta que el cielo respondió. Cuando Israel, insatisfecho con la teocracia divina, exigió a un rey como las otras naciones, Samuel escuchó al Señor suspiro: no eres tú quien rechazó, sino para mí. 1 Samuel 8, 7. Aún así, Dios le otorgó a Saúl, alto, imponente, el retrato de lo que la gente quería. Durante un tiempo, reinó con humildad y victoria. Pero el corazón que se aleja de Dios, incluso coronado, es un trono vacío. Y Saúl intercambió gradualmente la obediencia por la paranoia, la fe por el miedo. La historia estaba a punto de cambiar la página, y otro hombre, un pastor de Belén, sería ungido en secreto como el espíritu retirado del primer rey. Porque Dios no renuncia a su pueblo. Él solo elige nuevos vasos para eliminar su gloria. Pero el poder, cuando no es sazonado por la reverencia, corrompe incluso el más ungido. Saúl, que una vez tembló ante la voz de Dios, comenzó a actuar como si el trono fuera el suyo, no un préstamo divino. El orden estaba claro: los amalequitas, un símbolo de una maldad que desafió el cielo, deben borrarse de la tierra, sin remanente de su arrogancia. Pero Saúl salió a lo mejor del rebaño y se fue en vivo, el rey, como si la misericordia humana pudiera anular el juicio de Dios. Cuando Samuel lo confrontó, el profeta no buscó justificaciones, sino un corazón roto. ¿El Señor está satisfecho con la ofrenda y los sacrificios quemados como un espíritu que se dobla a su voluntad? Es mejor obedecer a los carneros más gordo. La rebelión es como la brujería y la terquedad de la idolatría. 1 Sam 15, 22 a 23. Esas palabras resonaron como veredicto: Dios ya había elegido otro. Mientras que Saúl todavía llevaba la corona, el Espíritu de Dios ya estaba volando a Belén, donde un joven pastor, el más joven de los hijos de Jesse, era ovejas patonables con un corazón que venció el ritmo del cielo. David no tenía la estatura de un guerrero, ni la pompa de un príncipe, pero había algo que Saúl había perdido: un corazón dispuesto a buscar a Dios, incluso en las sombras. Ungido en secreto por Samuel, su ascenso no sería un camino de rosas, sino de juicios que forjarían a un rey. Primero, ingresó a la corte de Saúl como músico, cuyas canciones calmaron el espíritu atormentado del rey. Luego, como guerrero, se enfrentó a Goliat no con armadura, sino con la certeza de que la batalla pertenecía al Señor. La victoria sobre el filisteo gigante lo convirtió en héroe a los ojos de la gente, y el objetivo de la envidia de Saúl. El rey, que una vez tembló ante Dios, ahora temblaba ante un joven que, sin saberlo, ya llevaba el futuro de Israel en sus manos. Las lanzas arrojadas contra David, las emboscadas, las noches que huyen como un desacuerdo con los desiertos de Judá, todo esto no reveló la debilidad de David, sino la decadencia de Saúl. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar al rey que lo persiguió, David se retiró: el Señor me prohíbe levantar la mano contra los ungidos del Señor. 1 Sam 24, 6.
Su lealtad no era un hombre, sino para el Dios que había ungido a Saúl, y que en su tiempo se lo ungiría a él. La muerte de Saúl en Gilboa, perforada por Filistea fleche, selló el final de una época. David fue proclamado rey sobre Judá, y 7 años después, en todo Israel. Jerusalén, conquistada de los jebusitas, se convirtió en la ciudad del gran rey, y para ella, David trajo el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bajo su reinado, las fronteras de Israel se expandieron como nunca antes, y las alianzas fueron forjadas. Pero su mayor legado no era territorial, sino una promesa eterna. Cuando David se molestó en vivir en un palacio mientras el arca permanecía en una tienda de campaña, expresó el deseo de construir un templo. Dios respondió con una revelación que trascendió la piedra y el cedro: su casa y su reino durarán para siempre, su trono se establecerá para siempre. 2 Sam 7 y 16. El David que bailó antes del arca, el guerrero que corta. Row por Absalom, el poeta que gritó por perdón en los Salmos. Este hombre, a pesar de sus fallas catastróficas, como el adulterio con Batseba y el asesinato de Urías, permaneció según el corazón de Dios no porque es perfecto, sino que siempre se volvió hacia él, incluso cuando topó. Su hijo Solomón heredó más de un trono, heredó la responsabilidad de construir el templo que David había soñado. Y cuando Dios le ofreció, en un sueño, todo lo que quería, el joven rey no pidió riqueza, no victoria sobre los enemigos, sino un corazón sabio para gobernar. 1 Reyes 3, 9. Dios le dio no solo sabiduría sino también prosperidad más allá de cualquier medida. El templo, erigido en 7 años con oro, cedro y piedra cerrada, se convirtió en el centro de adoración, y cuando Salomón lo dedicó, la gloria de Dios llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían ponerse de pie. Pero la sabiduría, cuando no está protegida por la humildad, se convierte en presunción. Salomón, que había discernido la disputa entre dos madres, permitió que su corazón se dividiera. Se casó con mujeres extranjeras que trajeron a sus dioses a Israel, y el hombre que había escrito, teme a Dios y mantiene sus mandamientos, Ec 12 y 13, terminó sus días construyendo altares a Astarote y Moloque. Dios luego anunció lo que la idolatría siempre cosecha: división. Después de su muerte, el reino se fue como un jarrón roto. Roboam, su hijo, heredó el trono y la arrogancia. Cuando la gente gritó de alivio de los impuestos pesados, los jóvenes consejeros susurraron: muéstrales quién gobierna. La respuesta fue una revuelta. 10 tribus se separaron, después de Jeroboam, y solo Judá y Benjamín permanecieron leales al robo. El reino dividido se convirtió en un espejo roto: Israel, norte, con su capital en Samaria, y Judá, sur, con Jerusalén. Jeroboam, temiendo que la gente adorara en Jerusalén nuevamente, levantó terneros de oro en Betel y Da, repitiendo el pecado de Aarón en el desierto. Así comenzó el baile macabro de la idolatría en el norte, una espiral que, generación tras generación, hundiría a Israel en la oscuridad. A medida que los reyes tuvieron éxito, algunos malos, algunos peores, Dios levantó voces que rugieron contra la infidelidad. Los profetas no estaban castigados, sino a tales, hombres que vieron el abismo al que la nación corrió y gritó mientras había tiempo. En el norte, Ilaiche se enfrentó a Ahab y Jezebel, desafiando a los profetas de Baal en Carmel con una pregunta que aún resuena: ¿cuánto tiempo manejará entre dos pensamientos? 1 Reyes 6 y 21. Cuando el fuego de Dios consumió el sacrificio empapado, las personas cayeron con la cara a la tierra: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Eliseo, su sucesor, se multiplicó de pan, aguas purificadas e incluso se levantó un niño, firma que el Dios de Israel no había abandonado a su pueblo incluso cuando lo abandonaron. Pero la misericordia tiene límites cuando se enfrenta a la obstinación. Israel, sordo de las advertencias de Amos y Oseas, se hundió en la injusticia social y el culto a los ídolos. En 722 a.C., Asiria sacudió a Samaria, tomando a la gente cautiva. Todo esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor, su Dios, siguió las prácticas de las naciones que el Señor había expulsado. 2 Reyes 17, 7 a 8. El norte, que una vez había protegido el santuario de la fuerza de Sechem y Yosef, ahora era una tierra de exilio y olvido. Judá, sur, todavía respiraba, pero ¿cuánto tiempo? Incluso con reformas como Ezequías, que destruyeron las de Josia, que redescubrió la ley en el templo y renovó el pacto, el corazón de la gente era como una tela velada. Los profetas del sur, Isaías, con sus visiones del Santo de Israel, Jeremías, quien lloró en las ruinas anunciadas, Maique,
quien denunció a los poderosos que oprimieron a los pobres, todos advirtieron, la justicia de Dios no sería pospuesta eternamente. Y luego, en 586 a.C., las palabras se convirtieron en cenizas. Nabucodonosor, rey de Babilonia, quemó Jerusalén. El templo de Salomón, símbolo del pacto, se redujo a los escombros. Las personas que una vez se habían marcado en la tierra prometida ahora siguieron. El encadenado por el exilio. El período de reyes había terminado no con un gemido, sino con un grito, el de un Dios que, incluso en disciplina, no había abandonado su plan. Porque esta historia, desde Saúl hasta cautiverio, no es solo un registro de fallas humanas. Es un preludio. Todo rey que fracasó, cada profeta lloró, cada promesa hecha a David señaló algo más grande, un rey que no caería, un sacrificio que no necesitaría repetirse, un templo que no sería destruido. El exilio babilónico no fue el final. Estaba silenciando antes de la sinfonía, la pausa que precede a la llegada que traería, no solo la restauración de un reino, sino la redención de toda la humanidad. Pero la historia no ha terminado en ruina. Porque cuando el juicio de Dios descendió sobre Judá en 586 a.C., no fue un golpe para la aniquilación, sino de la purificación. El ejército de Nabucodonosor sacudió a Jerusalén, reducido a las cenizas del templo de Salomón, ese santuario de que, durante siglos, había sido el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, donde la gloria de Dios se había manifestado entre los querubines. Para los judíos, no fue solo un construido que cayó, fue el símbolo vivo que Dios los había abandonado. O eso parecía. Incluso en el exilio, incluso en la oscuridad de Babilonia, la voz de Dios no se quedó en silencio. Ella resonó a través de 3 hombres que se convertirían en faros en la noche del cautiverio, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Jeremías, el profeta de las lágrimas, permaneció entre las ruinas de la ciudad que amaba. Sus palabras en Lamentos no son solo un lamento, son un espejo roto que refleja el dolor de un Dios traicionado, que sola estaba tan poblada. LM 1:1. Pero incluso en medio de las lágrimas, señaló una obstinada esperanza, las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidas, Lam 3:22. Mientras tanto, a orillas de los ríos de Babilonia, Ezequiel vio lo que los ojos humanos no podían ver, los huesos secos ganando vida, un templo futuro que baja del cielo, un corazón de piedra reemplazado por uno de carne, Ece 36:26. Sus visiones no eran meras fantasías, eran la promesa de que Dios no solo restauraría sino que transformaría a su pueblo. Y Daniel, llevado a la corte de un imperio pagano, demostró que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias. En los hornos del fuego y los fosas de los leones, demostró que el Dios de Israel no era un Dios local, confinado a Jerusalén, sino el soberano sobre todos los reinos. Sus profecías se extendieron más allá de Babilonia, rastreando el destino de los imperios que ni siquiera habían surgido, hasta que en el clímax de la historia, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, Dan 2:44. 70 años. Esa fue la duración del exilio, no un número arbitrario, sino un tiempo marcado por la mano de Dios. Y cuando se cumplió el periodo, como un reloj divino, Cyrus, el persa, el hombre que ni siquiera sabía que estaba cumpliendo las escrituras, Isa 45:1, emitió un decreto que resonó como un grito de liberación, así dice Cyrus, rey de Persia, el Dios del cielo, me dio todos los reinos de la tierra y la liberación de David a Jerusalén. Abierto. Pero reconstruir el templo no sería fácil. Los vecinos samaritanos, temiendo el resurgimiento de Judá, sembraron la oposición. El desánimo erosionó los corazones de la gente, no es hora de reconstruir la casa del Señor, Ag 1:2, murmuró algunos, mientras que otros miraron los frágiles cimientos y lloraron, comparándolos con gloria pasada, Ed 3:12. Fue entonces cuando Dios crió a Ageo y Zacarías, profetas que, como martillos en la conciencia dormida, gritó, ¿no es por mi casa que estás desierto que has cosechado poco? Ag 1:9. Y así, contra todas las probabilidades, la segunda templo fue erigido. No con el esplendor de Salomón, sino como una señal de que Dios aún no había terminado con Israel. Pero la restauración no era solo piedras. Eran almas. Décadas más tarde, el escriba cuyo corazón venció el ritmo de la Torá, regresó con una misión, organice el corazón para buscar la ley del Señor, para cumplirlo y enseñarlo en Israel, Ed 7:10. Bajo su liderazgo, la gente, llorando, escuchó que la ley se leía,
y redescubrió que la verdadera adoración no estaba en rituales vacíos, sino en un corazón roto, NE 8, 9. Y luego vino Nehemías, el cope que se convirtió en un constructor. Mientras que algunas paredes levantadas con una espada en una mano y el albañil en la otra, NE 4 y 17, restauró no solo los espacios de Jerusalén, sino las fracturas de una comunidad. En solo 52 días, lo imposible se realizó, no por la fuerza humana, sino porque Dios les había dado el aliento de la obra, NE 6 y 16. Con el templo reconstruido, las paredes restauradas y la ley reafirmaron, una época terminó. Pero el silencio que siguió no estaba vacío. Durante 400 años, mientras los imperios aumentaron y cayeron como olas en el mar, Dios estaba tejiendo los cables de la historia por un momento decisivo. Los persas dieron paso a Alejandro el Grande, cuyo imperio griego se extendió no solo un lenguaje común, sino una cultura que amenazó con diluir la identidad de Israel. La Septuaginta, la traducción de las Escrituras al griego, fue tanto una concesión a la helenización como un instrumento divino, porque ahora, incluso los gentiles podían leer las promesas de un Mesías. Pero la mayor prueba vendría con el Epifanio Antíoco. En 167 a.C., el rey sirio perforó el templo, levantando un altar a Zeus en el altar de Dios y prohibiendo la circuncisión y el sábado. El shock fue tan violento que muchos judíos, seducidos por el helenismo, abandonaron su fe. Pero fue precisamente allí, en el apogeo de la apostasía, que Dios levantó los macabeos, una familia que, con espadas y oración, reconquistó Jerusalén y purificó el templo. El aceite que debería durar un día quemado por 8, Juan 10, 22 a 23, una señal de que incluso en la oscuridad la luz de Dios no sale. Hanukká no es solo una fiesta de victoria militar, es la celebración que Dios preserva a su pueblo incluso cuando la fidelidad parece imposible. Sin embargo, la independencia macabaica fue breve. En 63 a.C., Pompeyo, el general romano, marchó sobre Jerusalén. El templo, una vez más, fue profanado, esta vez por manos paganas que se atrevieron a entrar al Santo de los Santos. Pero algo había cambiado. Cuando los imperios iban y venían, Israel ya no ponía su esperanza en los reyes de la tierra. Las facciones judías, fariseos, saduceos, esenios, discutieron la ley, la resurrección, la llegada del Mesías, pero todos compartieron una expectativa: alguien vendría. Alguien que rompiera el yugo de Roma, que restauraría el trono de David, que traería no solo la libertad política sino también la salvación. Y fue en este contexto, de la opresión romana, de un templo corrompido por la política, de un pueblo dividido, pero ansioso por la redención, que en Belén, cuando se completó la plenitud del tiempo, Gal 4, nació un niño. No en un palacio, sino en un establo. No a un trono de tierra, sino a una cruz. Para el Mesías que Israel esperaba no era solo un liberador de Roma. Era el libertador de la muerte. El templo que Herodes había adornado con oro sería destruido en el año 70 DC, pero el verdadero templo, el que dijo: destruir este templo, y en 3 días lo criaré, Juan 2 y 19, ya estaba entre ellos. El período interestatal no fue una brecha. Era el escenario preparado. Cada logro, cada persecución, cada traducción de las Escrituras, cada suspiro por la justicia fue un preludio. Porque cuando Dios está en silencio, no es porque lo olvidó. Es porque estás a punto de hablar de una manera que lo cambiará todo. La vida no se detuvo cuando el templo estaba distante. Incluso esparcidos por Babilonia, Egipto, las sinagogas de la diáspora, el pueblo de Dios mantuvo vivo la llama de la adoración y la instrucción. El regreso del exilio no fue solo El regreso a casa, fue un nuevo éxodo, un acto divino de redención que se hizo eco de la liberación de Egipto, pero ahora con una promesa aún mayor: ya no el escape de un faraón, sino la restauración de un reino. Sin embargo, muchos permanecieron dispersos, tejiendo comunidades vibrantes en tierras extranjeras. Estas sinagogas de la diáspora no eran simples refugios, fueron forjados donde se preservó, debatió la fe judía, y luego el suelo fértil donde germinarían las semillas del cristianismo. Pero la historia no solo está hecha de continuidad, también es de conflicto. Cuando la cultura helenística estalló como una ola de judaísmo, trajo consigo una encrucijada: asimilar o resistir. Algunos abrazaron la filosofía griega, viendo en ella una herramienta para interpretar las Escrituras con nueva profundidad. Otros, como los macabeos, se elevaron en la Guerra Santa, convencieron que la pureza de la ley estaba en juego. Esta tensión, entre la tradición de Abraham y las ideas de Aristóteles,
entre la Torá y el gimnasio, no fue una desviación, era el corazón pulsante de una fe forjada en el fuego de la historia. Y fue en este caldero que los fariseos, los saduceos, los esenios, cada grupo que interpretan la voluntad de Dios a su manera, cada uno esperaba un Mesías dados por sus propias esperanzas. La revuelta de Maccabean y el breve suspiro de la independencia bajo los asmonecos fueron, para muchos, un renacimiento, la gloria de Israel resucitado. Pero la libertad política no ha traído paz espiritual. El poder corrompió, la secularización fue infiltrada por los corazones de los líderes, y el descontento hirvió entre aquellos que todavía lloraron por un rey no como los demás. Fue en este suelo árido de decepción que brotaron los movimientos apocalípticos, soñando con un juicio divino que barrería la injusticia e inauguraría una era en la que Dios mismo gobernaría. Luego vino Roma. Pax Romana prometió orden, pero a un precio, impuestos abrumadores, un emperador que fue hecho de Dios y la humillación de ver la tierra santa pisoteada por sandalias paganas. Aún así, las carreteras romanas construidas para las arterias del Evangelio de dominio del dominio, liderando las ideas judías, y más tarde, cristianas, hasta los fines del imperio. Y fue en este contexto de opresión y expectativa que la esperanza mesiánica alcanzó su clímax. Algunos soñaban con un guerrero como David, que aplastaría a Roma con espada y fuego. Otros esperaban a un sacerdote que purificaría la adoración, como en los días de Esdras. Y hubo quienes, en las sombras de los rollos de Qumran, vislumbraron a un hijo de hombre que bajó en las nubes para juzgar el mundo. Y luego llegó. No en un carruaje de guerra, ni con un ejército de ángeles, sino en el útero de una virgen, en una ciudad tan pequeña que los profetas apenas lo mencionaron. Ángel Gabriel no parecía un general o sumo sacerdote, sino María, una joven de Nazaret, cuyo sí sería el portal de la revolución más grande de la historia. Será genial y será llamado Hijo del Altísimo, dijo el mensajero celestial. El Señor Dios te dará el trono de David, y él reinará para siempre. Lucas 1, 32-33. Palabras que se hicieron eco de las promesas a David, pero ahora con un rango eterno. José, un hombre justo, casi retrocedió ante el misterio, hasta que un sueño reveló que estaba enfrentando algo mucho más grande que un escándalo, Dios mismo con nosotros. Belén no tenía espacio para ellos. El mundo, sí. En un establo, entre el olor a paja y el aliento de los animales, el creador del universo dio su primer grito. Los pastores, los invisibles, los despreciados, fueron los primeros invitados al nacimiento del rey. Y desde el este, los hombres sabios, guiados por una estrella, doblaron las rodillas ante un niño que era el destino del mundo. Herodes, el tirano, temblado. Jerusalén estaba completamente perturbada. Porque cuando Dios entra en la historia, los tronos del poderoso batido. Egipto, que ya había sido refugio para Israel, volvió a albergar al liberador, esta vez, no como un pueblo, sino como un solo niño, llevando la esperanza de todos. Naciones. Y cuando regresó, no era para reinar sobre un reino terrenal, sino para redefinir lo que significa ser rey. A la edad de 12 años, ya estaba discutiendo con los maestros en el templo, no como estudiante, sino como el que conocía a su padre. ¿No sabes que el negocio de mi padre debería ser tratado? Lucas 2:49. Una pregunta que no era un niño perdido, sino de un hijo que ya sabía cuál era su misión. Y luego vino el Jordán. Juan el Bautista, la voz llorando en el desierto, hundió al que no tenía pecado, no ser purificado, sino para consagrar las aguas. Cuando Jesús emergió, el cielo desgarrado. Una voz tronó, este es mi querido Hijo, a quien me sufrió, Mateo 3:17. Y el Espíritu, que había renovado las aguas de la primera creación, ahora descendió como una paloma sobre el que traería una nueva creación. Pero antes de que llegara la gloria, el desierto. 40 días sin comida, 40 noches de tentación. El diablo ofreció pan, poder y protección, todo lo que anhela el mundo. Jesús respondió con la palabra. Porque la victoria no se obtiene con espadas, sino con fidelidad. Y cuando Satanás se retiró, no fue solo un hombre que salió victorioso, fue la humanidad rescatada. Su ministerio no era de discursos abstractos, sino de autoridad que cura. Paralia caminó. Sierra ciega. Muerto criado. Y en cada milagro, una señal, el reino de Dios no es una idea, es una realidad que invade la historia. Cuando multiplicaba el pan, no era magia, era un vistazo al banquete celestial.
Cuando calmó la tormenta, no fue un truco, fue el Creador que hablaba con su creación. Y en el monte de la transfiguración, se reveló la gloria. Su rostro brillaba como el sol, su túnica se volvió negra como la luz. Moisés y Laiche, la ley y los profetas, lo presenciaron. Y la voz dijo, «Este es mi querido hijo», escuchó, Mateo 17, 5. No es un profeta. No es un maestro. ¿El hijo? Pero el camino a la corona pasó por la cruz. Cuando entró en Jerusalén montada en un burro, las multitudes gritaron Hosanna, tocando ramas como la alfombra. Esperaban un rey. Vino como un sacrificio. Y en esos últimos días, mientras enseñaba en el templo, cada palabra era un preludio de pasión, porque la mayor historia de amor estaba a punto de calmar no en un trono sino en un árbol de madera. Mientras los muros del templo todavía resonaban con sus enseñanzas, Jesús instituyó sabiamente un monumento eterno. En esos momentos finales alrededor de la mesa, entre pan de fiesta y vino derramado, convirtió una comida común en un sacramento sagrado. Toma, come, este es mi cuerpo, beber de todo, esta es mi sangre, derramada por muchos por la remisión de los pecados, Mateo 26, 26 a 28. No era solo un símbolo, era un pacto sellado con su propia sangre, una invitación para generar tras generación. Sus seguidores no solo recuerdan sino que participan en su sacrificio. Pero la noche avanzó, y con ella, la sombra de la traición. En Getsemane, entre los olivos retorcidos, Jesús cayó con su rostro en la tierra, sudando gotas como sangre. Padre, si es posible, quita este cáliz de mí. El grito de un hombre que sintió el peso de la cruz incluso antes de llevarlo. Pero la oración no terminó allí. Sin embargo, no es como quiero, sino como lo quieres. En esta tensión entre el dolor humano y la obediencia divina, se reveló el corazón del Redentor, un amor tan profundo que eligió la agonía para salvarnos de la eternidad sin Dios. Estaba allí, entre el perfume de los árboles y el olor del sudor de la angustia, que Judas llegó con un beso, el precio de un traidor, 30 monedas de plata. Las espadas brillaron, los discípulos huyeron, y Jesús, atado como criminal, fue arrastrado ante los tribunales de injusticia. Primero, el Sanedrín, donde los falsos testigos torcieron sus palabras. Entonces Pilato, quien se lavó las manos como si el agua pudiera borrar la falla de condenar al inocente. Y Herodías, que lo ridiculizó, exigiendo un milagro como si Dios bailara para el entretenimiento de reyes corruptos. Pero la mayor ironía. Por venir, el rey de los reyes, coronado con espinas, vestida con púrpura de burla, llevando sobre su espalda al árbol que sería su trono. Cada paso hacia el Golgota fue un sermón silencioso, el creador del universo, aplastado por el peso de nuestra rebelión. Y cuando finalmente lo clavaron en la cruz, entre dos ladrones, el cielo oscureció como si la creación en sí no pudiera dar testimonio de tal escena. Allí, colgando entre la tierra y el cielo, Jesús no habló con palabras de venganza, sino de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada oración que salió de sus labios agrietados fue un golpe para el imperio oscuro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí a tu hijo. Tengo sed. Está consumado. Hasta que, con un último aliento, le entregó el espíritu y el velo del templo, un símbolo de la separación entre Dios y el hombre, rasgó hacia arriba y hacia abajo. La tierra tembló. Estalló piedras. Y un centurión romano, endurecido por la guerra, cayó de rodillas. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. 3 días después, cuando el sol aún no se había secado las lágrimas de las mujeres que iban a ungir un cadáver, la tumba estaba vacía. Brittenches preguntó, ¿por qué buscas a los muertos entre los muertos? LC 24, 5. Y luego apareció, no como un fantasma, sino como el ganador de la muerte. Caminó con discípulos desanimados en Emaús, comió pescado asado junto al lago, mostró las marcas de uñas como prueba de que la resurrección no era mito, sino historia escrita en carne y hueso. Durante 40 días, Jesús se reveló a la suya, no como un espectro del pasado, sino como el Señor de la vida. Hasta que, en una montaña fuera de Jerusalén, mientras bendijo a sus discípulos, fue elevado al cielo, no como un adiós, sino como una promesa. 2 figuras vestidas de blanco les recordaron, este mismo Jesús, que fue elevado al cielo, regresará de como lo viste levantarse. Hechos 1 y 11. Y así, lo que comenzó en un establo en Belém y culminó en una cruz en el Gólgota no terminó allí.
Porque la historia de Jesús no es solo un relato de lo que ha hecho, es una invitación a lo que aún hará. La resurrección no era un epílogo, sino un preludio. Y el Espíritu que descendió en Pentecostés, como un impetuoso viento y lenguas de fuego, demostró que el mismo poder que ha levantado a Cristo de los muertos ahora habita en nosotros. La Iglesia nació ese día, no estrategias humanas, sino el aliento de Dios. Pedro, el mismo que negó a Jesús 3 veces, ahora predicó con una audacia que convirtió miles. «Arrepiéntete», gritó, «y cada uno de ustedes será bautizado en el nombre de Jesucristo para perdonar tus pecados». Hechos 2 y 38. Y ellos creían. Vendieron sus bienes, el pan se fue, rezaron como si el cielo estuviera a un suspiro de distancia. Porque para ellos no era una religión, era una revolución. Hasta que llegó Saúl. Un fariseo respirando amenazas contra los seguidores de Jesús hasta que una luz del cielo lo derribó en el camino de Damasco. «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigue?» La voz no era de un hombre muerto, sino del Cristo resucitado. Y el que era un cazador cristiano se convirtió en su mejor predicador. Pablo, el apóstol de las naciones, tomó el mensaje donde nadie se había atrevido, judíos y griegos, esclavos y libres, en Cristo todas las barreras cayeron. Sus cartas, escritas en prisiones y barcos para la deriva, se convirtieron en la base teológica de la fe, porque Dios amaba al mundo de tal manera que le dio a su Hijo pendiente, Juan 3 y 16. El justo vivirá por fe, Rom 1 y 17. Para mí, vivir es Cristo, y morir es ganancias, Pil 1 y 21. No eran solo palabras, eran dinamita espiritual, explotando las paredes que separaban a los hombres de Dios. Y así, lo que comenzó con 12 hombres asustados se convirtió en un movimiento que sacudiría los imperios. Porque la historia de Jesús no se trata solo de lo que hizo hace 2000 años. Se trata de lo que continúa haciendo, transformar a los pecadores en santos, la oscuridad en la luz y la muerte en la vida. Y la pregunta que resuena en los siglos no es «¿lo crees?», pero «¿lo seguirás?». Pero la fe que se mueve a los tantas no son meras teorías, se demuestra en la práctica. James, el hermano del Señor, no deja espacio para duda, la fe, si no tienes obras, es asesinado, Jas 2 y 17. No es una creencia estéril, confinada a palabras o rituales vacíos, sino una fuerza viva que se manifiesta en acción. Cuando Peter escribe a las iglesias dispersas, su voz resuena como clarina, no se sorprenda por el fuego que las demuestra, una mascota 4 y 12. No ofrece escapismo, sino coraje, lo mismo que sostuvo a los mártires en los circos romanos y hoy apoya a quienes se resisten a las olas de la cultura. El diablo, tu adversario, se está derritiendo como un león que corre, un pet. 5:8, advierte, pero la respuesta no es miedo, sino firmeza, resiste a él, permanente en la fe. ¿Y John? El discípulo que se reclinó en el cofre de Jesús en la última cena nos recuerda que Dios no es un concepto abstracto, sino el amor encarnado, Dios es amor, 1 Juan 4:8. Un amor que no está contento con las declaraciones, pero requiere práctica. Si alguien afirma, amo a Dios, pero odio a su hermano, es un mentiroso, 1 Juan 4 y 20. La fe que no abraza al necesitado, que no perdona al delincuente, que no se duplica en el servicio, es una estafa. Y Jude, con urgencia profética, grita contra los falsos maestros que transforman la gracia en la licencia, contiendan por la fe que una vez y todo fue dado a los santos, J. 3. No es hora de alojamiento, sino batalla, no con espadas, sino con la verdad que se libera. Luego llegamos al clímax, el Apocalipsis. John, exiliado en Patmos, no escribe un manual de profecía para descifrar los códigos, sino una visión que arrebata el velo del tiempo. Las 7 iglesias de Asia Menor reciben mensajes que cortan como una espada de doble filo. Conozco sus obras, Apocalipsis 2, 9, 13. No hay lugar para la hipocresía. Efeso es elogiado por la ortodoxia, pero reprendido por el amor desvaído. Laodice, rica y autosuficiente, es escupido de la boca de Cristo por su cálido. ¿Y Esmirna? La iglesia perseguida escucha, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2 y 10. Palabras que resuenan en las mazmorras de la historia, donde los hombres y las mujeres eligieron el fuego en lugar de negar al que los amaba primero. Pero el Apocalipsis no es solo el juicio, es una esperanza excesiva. John ve el trono, escucha la voz que declara, he aquí, hago todas las cosas nuevas, Rep 21, 5. Nueva Jerusalén desciende del cielo,
no como una utopía lejana, sino como la consumación de un plan establecido ante la fundación del mundo. Dios borrará cada lágrima. Apocalipsis 21, 4. No más muerte. No más de luto. No más dolor. Edén, perdido por el pecado, se restaura en Glory Greater. ¿Y la promesa final? No es un tal vez, sino un pronto, he aquí, vengo sin demora. Apocalipsis 10 y 12. Cristo no es un Salvador que ha abandonado a su novia, regresa. Y cuando venga, traerá consigo la recompensa a aquellos que lo esperaban, incluso cuando la noche parecía eterna. Esto era apostólico, desde Pentecostés hasta el último aliento de John, no era un capítulo cerrado. Fue la chispa la que prendió fuego. Hombres que vieron a Jesús resucitado que lo tocó, que comieron con él después de la crucifixión, Hechos 10 y 41, estos mismos hombres dieron sus vidas para que la verdad no morirá con ellos. Sus cartas, escritas con tinta y sangre, no son reliquias de museos, sino bases inapelables. Cada línea del Nuevo Testamento es un martillo que aplasta a los ídolos modernos, individualismo, relativismo, fe sin costo. Porque el Evangelio no es una invitación a una vida mejorada, sino a una vida transformada, desde la cruz hasta la corona, desde la vergüenza hasta la gloria. ¿Y hoy? La misma pregunta que resonó en Jerusalén, Efeso y Roma todavía nos desafía: ¿qué manchas de Jesús? Hechos 4 y 12. La historia no ha terminado. No estás leyendo un libro antiguo, te invitan a ingresar. Cada generación que se dobla antes de estas páginas descubre que la palabra no envejece. Ella vive. Y si escuchaste esta llamada, no la entierren bajo excusas o aplazamientos. La fe que no actúa es como una semilla que nunca rompe el terreno, llevar en sí misma la promesa de un árbol, pero condenado a... Extraño la oscuridad. Entonces, ¿qué haremos con todo esto? ¿Mantendremos este tesoro solo para nosotros? O, al igual que esos primeros discípulos, proclamaremos que Cristo murió, fue enterrado, subió al tercer día, 1 Sobar 15, 3 a 4, no como una doctrina, pero ¿cómo pueden las noticias que pueden cambiar el destino de hoy? Comparte esta verdad. No como un deber, sino como un incendio que no puede ser contenido. Porque cada vida que se entrega a Jesús es un milagro repetido, la prueba de que la historia que comenzó en Edén y explotó en una mañana de Pascua todavía se está escribiendo. ¿Y tú? ¿Cuál será tu próximo capítulo?